saludo cordial tengan todos ustedes, queridos amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales de la Diócesis de Alajuela Medios, y a todos los que nos van a ver y escuchar durante la transmisión de este espacio, Historia de una Vocación. Como se llama este programa, compartimos historias, rostros concretos en la que se vive la vocación. Y en este día particularmente nos encontramos con Brian Pacheco Ramírez. Usted posiblemente lo conoce porque es uno de nuestros diáconos transitorios que dentro de muy poco tiempo, si Dios lo permite, se estarán ordenando presbíteros. Brian, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad muy contento por poder venir aquí, compartir la historia y sobre todo hablar de Dios que se introduce en nuestras historias y las transforma en historias de salvación. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Este año tenemos la bendición de que veremos una ordenación bastante grande. Cinco diáconos que van a ser ordenados presbíteros, si Dios lo permite. Sí, tenemos bastantes años de no contemplar algo pues así de grande. Esperemos que así de grande también sea la gracia de Dios que se derrame sobre nosotros para poder seguir adelante en ese ministerio. Pues sí, desde ya, bueno, desde mucho antes yo sé que la gente está orando por ustedes y hay que intensificar más la oración porque se aproxima el momento de la ordenación, que es un momento significativo para la diócesis, para ellos, y ya es el camino hacia un presbiterado que esperemos sea muy provechoso para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar entonces la entrevista de hoy, el testimonio que queremos compartir con ustedes, una pregunta muy fácil. ¿Quién es Brian Pacheco Ramírez? Según mi profesor de filosofía, yo soy yo. Sin embargo... Eso también me lo dijo Daniel la primera entrevista. Sí, no sé si quedamos bien entrenados o quedamos bien traumados. Pues vengo de la parroquia de Piedades Sur en San Ramón. Es una parroquia pequeñita, sin embargo ya tiene más de 60 años de ser parroquia. Soy oriundo de la comunidad de Quebradillas en Piedades Sur. Provengo de una familia de 5 integrantes. Están mis papás, mi hermano mayor, le sigo yo y después mi hermanita que tiene 16 años. Estamos conformados por 5 y pues ahí hemos ido pues avanzando en el camino. Algunos estudios he realizado antes de entrar al seminario y después pues abrazar la vocación que el Señor me realizó. Cuéntanos un poquito cómo era el Brian niño, el Brian adolescente. Antes de entrar ya en el tema vocacional, ¿cómo era ese Brian que se crió en ese lugar de Quebradilla? ¿Cómo era el Brian adolescente? Pues siempre me caractericé por estar muy dispuesto. Creo que era muy enérgico, siempre estaba dispuesto a ayudar, a colaborar. 100% de campo, me gusta mucho el campo. Me dedicaba a sembrar algunos almácigos, ordeñar vacas, ayudar a la familia en cosas así. Mis estudios escolares y gran parte del colegio los sostuve cogiendo café, que era pues el medio de ingresos que había en mi familia. Pues esta temática de que la familia no tiene para poder sustentar los gastos propios, entonces tanto mi hermano como yo trabajábamos de esta manera para poder salir adelante y también para poder apoyar un poquito a la familia. Esa experiencia del campo, de la tierra, de venir de una familia humilde, de frente a una vocación que ya nos va a contar cómo inició, hoy por hoy me imagino que, por decirlo así, lo mantiene con los pies en la tierra. Pues se intenta. Algunas de las cosas que me ha dicho mi director espiritual es nunca olvidar las raíces, nunca olvidar de dónde nos saca el Señor, porque nos permite pues, ser realistas, estar siempre como lo dice, con los pies en la tierra, sabiendo de dónde venimos, de dónde nos ha llamado el Señor para estar con Él.
Y pues no hay ninguna vergüenza venir del campo, trabajar con las manos. Creo que también es un motivo de orgullo y forja carácter. Se encallecen las manos, pero se suaviza el corazón. Y cuando el Papa Francisco nos ha hablado tanto y al clero, habla mucho y a veces con mucha fuerza de ser servidores, de volver a mirar a los pobres, de mirar a los frágiles, a los preferidos del Señor, de toda esta experiencia de a dónde vienes, de tu propia identidad, de cómo creciste, y enfrente ahora la vocación sacerdotal, pues te reanima, te refuerza esa idea de servir, especialmente a los más necesitados. Siempre es un reto, hay que ser realistas, siempre es un reto poner la mirada en los que más necesitan. Creo que es más fácil cuando uno ha vivido en los zapatos de la pobreza entender al que pasa necesidad, eso es cierto. Sin embargo, siempre hay que estar vigilando el corazón para que no se desvíe, porque también es muy fácil olvidarse de los pobres. Es sencillo pasar al lado de la necesidad y simplemente pasar de largo, porque estoy ocupado, porque voy en carrera. Nos es muy fácil desviarnos de la propuesta cristiana y por eso hay que estar siempre atentos, sin importar de dónde vengamos, si el origen es de una buena cuna o si el origen es de lugar sencillo. Siempre hay que vigilar el corazón para que no olvidemos la propuesta cristiana. Bueno, aprovechando, enviamos un saludo también a la familia de Brian, porque siempre hay que recordar que detrás de un vocacionado, llámese un seminarista, un diácono transitorio, un religioso, una religiosa, hay una familia en donde él crece, en donde forma su identidad, lo que es, y de que también vive una experiencia maravillosa en estos momentos de ordenación presbiteral, diaconal, de consagración. Así que les enviamos también un saludo a ellos. Y algo que me gusta mucho que nuestro obispo hace, y lo hacíamos señor Ángel anteriormente, siempre es agradecer a la familia. Gracias por darnos este hijo a la iglesia. Gracias por desprenderse, por decirlo así, de ese hijo que quizás ya no verán tanto, pero que se lo entregan al Señor para servir. Así que también saludamos a la familia de Brian y les agradecemos también todo lo que han hecho por él en su vida. Cuéntanos ahora sí, ¿cómo surge la vocación de Brian? ¿Cuándo el Señor le hace ese toquecito, esa espinita, cuándo empieza a clavarse en el corazón de Brian? Sí, pues el Señor ha tenido que trabajar mucho conmigo. Sí, ha sido muy paciente. Y creo que se le puede decir como aquel que se ha enamorado y que busca lo que ama. El Señor ha estado grande conmigo y ha sido inmensamente misericordioso. Yo no era de vida de iglesia, nunca estuve en una pastoral juvenil, nunca tuve este encuentro cercano ni la vivencia. Fui más del común de los jóvenes que realizan la confirmación y desaparecen. Yo hice mi vida normal, realicé mis estudios, tuve mi trabajo y pues también en el camino me desordené bastante, y de ese desorden, de esa convulsión del mundo en la que yo caí también, pues el Señor con su misericordia llega a rescatarme y poco a poco me van volviendo también en sus lazos de amor, Estuve como hasta los 23 años alejado de la iglesia, buscando cualquier cosa que saciara el corazón sin encontrarla. Recuerdo que empieza ya este encuentro fuerte con Jesús un día que mi mamá llega y me impone un rosario. Ella llega temerosa, tengo que recordarlo, le temblaban las manos.
y me dice, papito, si yo le regalo esto, usted lo usa. Y claro, yo le dije que sí, pues es la mamá. Entonces me coloca un rosario en el cuello, y a partir de ese rosario empieza toda una historia preciosa, sinceramente preciosa. Ya estamos combinando el encuentro con Cristo y también el acompañamiento de la madre en medio de la vocación. Una noche que decido no salir con mis amigos, me quedo sentado en el corredor de la casa con las luces apagadas, y tenía siempre la costumbre de estar jugando con el crucifijo del rosario. En ese momento empiezo a experimentar un dolor emocional fuerte, pero que no era mío. Yo me preguntaba, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto por qué? Muy curioso, porque a mí esas cosas no me interesaban. Pero saqué el ratito para ver de dónde venía ese dolor. Cuando caigo en la cuenta, el dolor venía de la cruz. Ese dolor salía de ese crucifijo con el que yo estaba jugando en mis manos. Fue muy fuerte la experiencia. Todavía hoy me impacta y me emociona, porque identifiqué, no me pregunte cómo, que era el dolor de Cristo por mis pecados. Era el dolor de Cristo por el modo en el que yo estaba dirigiendo mi vida, mi existencia. Recuerdo llorar durante mucho tiempo en ese sillón, y ahí se puede decir que empieza mi historia de conversión, empieza mi historia de cambio. Haber sentido, haber experimentado a ese Cristo sufriendo, a ese Cristo doliente, me hizo replantearme muchas cosas. Empecé a dejar la vida mundana, alejarme de las calles bastante, y comencé a rezar el rosario. Había un grupo de señoras que rezaban el rosario, y con ellas comencé a volver a aprender a rezar el rosario, hasta que se me fue haciendo algo cotidiano este encuentro. El primer sacerdote con el que me encontré, que me recibió en la parroquia de Piedad del Sur, fue el padre Guillermo Pérez. Después de muchísimos años de no confesarme, de no comulgar, de no ir a misa, de no acercarme a la iglesia para nada, me encontré con él, me recibió. He de decir que fue un pastor que no solamente me acercó a la confesión, a reconciliarme con Cristo, sino que también me ayudó a reintegrarme a la iglesia. Me acompañó, me guió en retiros espirituales, y empezó todo este proceso donde nuevamente sentí el llamado de Dios. Por eso dije al principio, Dios ha sido muy paciente conmigo, porque me ha llevado como por partes. Primero la conversión, después el acercamiento a la iglesia, y ya cuando estaba otra vez con este deseo de servir, me lanza su invitación. Las palabras que usted me ha dicho estaba buscando cómo saciarme y no encontraba qué llenaba mi corazón, me hizo así inmediatamente recordar aquellas palabras de Agustín que tanto conocemos, y recordar el mismo testimonio de Agustín. Y creo que es la experiencia humana en la que muchos hemos pasado, de buscamos llenar ese vacío y no encontramos, porque en el mundo no hay absolutamente nada que te llene. Cuando encuentras y vives la experiencia de Dios, te das cuenta realmente, como diría San Agustín, que el corazón no se dejará de inquietar hasta que lo podamos realmente encontrar. Y tuviste un momento hermoso de encuentro con la cruz. ¿Cuánto hablan los santos de esa experiencia de contemplar al crucificado?
Y ya lo mencionaste también, cómo va apareciendo a través de tu mamá, la mamá del cielo empieza a acompañarte poco a poco. Y en medio de esta experiencia entonces de volver a la iglesia, de aprender a rezar, de, de empezar a dejar ciertas cosas que llevabas en tu vida, ¿cómo en medio de esa experiencia de conversión, de regresar a casa, por decirlo así, surge la posibilidad de hacer un proceso de discernimiento? No sé si nos puedes comentar incluso cómo te diste cuenta que existían los encuentros vocacionales, quién te contó, si lo viste en redes sociales, si te llegó en la parroquia. ¿Cómo fue ese encuentro y cómo un día decidiste, mira, ¿por qué no hacer encuentros vocacionales? Creo que todos pensarían que el encuentro y la invitación del Señor causa muchísima emoción en el corazón y que cualquiera quiere irse de una vez a aceptar la invitación. Sin embargo, pues en mi caso yo soy un poquito más terco. Recuerdo estar en una solemne vigilia pascual y estar en la parte de atrás del templo, viendo hacia el sagrario, pidiéndole al Señor, quiero servirte en la iglesia, no sé en qué. Si usted me pone a limpiar los baños, eso quiero hacer, pero quiero servirte. Y tenía meses pidiendo lo mismo, y en la vigilia pascual, lo primero que logro ver es el lucernario. Y tuve una experiencia muy linda, porque en medio de ese entrar de la luz de Cristo al templo, a mí se me apagó la gente, no podía ver nada más que solamente la luz de esos cirios llenando todo el templo. Fue la primera experiencia que tuve esa noche. Posterior, me quedo viendo hacia el sagrario y en eso cierro los ojos, y cuando cierro los ojos me veo vestido de blanco. Repito, yo de estas cosas no sabía nada. Y entonces abro los ojos, me asusto y le pregunto a Jesús, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Hago un movimiento involuntario hacia atrás y vuelvo a ver un rótulo de arriba abajo que decía, ¿quieres ser sacerdote? Una de las publicidades vocacional que se colocan en las parroquias. ¿Quieres ser sacerdote? Me enojé, volví a ver el sagrario y le dije, no. Yo no quiero ser sacerdote. Yo quiero mi esposa, quiero mis hijos, quiero mi casa. Pídame cualquier otra cosa, pero sacerdote no. Eso no lo quiero. Me pasó por segunda vez. El Señor me volvió a llamar. Y pues yo, en lo que yo quería para mi vida, en el proyecto de vida que yo tenía planteado, eso no se contemplaba. Eso no era parte. Y de nuevo le respondí al Señor, no quiero. Es que no quiero, yo no quiero ser sacerdote, yo quiero ser papá, yo quiero tener mi esposa, yo quiero tener mi carro, mi casa. Y el Señor siempre respetuoso, pero insistente. O sea, vos estabas, pídeme lo que quieras, Señor. Pero eso no. Pero eso no. Más o menos. La tercera vez fue irresistible. Estaba el sacerdote, el padre Guillermo Pérez, por cierto, consagrando el pan, la elevación del pan consagrado. Y donde eleva el pan consagrado, escucho una voz en mi corazón. Es que son cosas muy bonitas. Que me dice, quiero que seas mi sacerdote. Fue como la primera vez que sentí aquel dolor de la cruz. Fue impactante. Me movió por completo la vida. Y después de que ya pude recuperarme, le dije, bueno, Señor, si usted quiere que yo sea sacerdote, está bien, voy a ser sacerdote. En ese momento me fui, hablé con el padre Guillermo, le dije, padre,
Verás que es que tengo una inquietud en el corazón, es que yo quiero ser sacerdote. El padre se me quedó viendo, no me habló, no me dijo nada. Cuando lo veo sacando gavetas, sacando papeles, buscando lapiceros por todo lado, y empieza a pedirme datos, los datos personales, y me da una hoja y me dice: Tommy, vaya a hacer encuentros. Padre, ¿qué son encuentros? Y claro, vos no estabas habituado a la idea de cómo se hace un proceso, si hay encuentros, si hay algo. O sea, tampoco sabías que existía el seminario, nada. Absolutamente nada. Yo de eso no conocía nada. Yo sabía que el Señor me invitaba a ser sacerdote. Y de ahí para adelante lo que viniera. Si no, no sabía nada. El padre me cuenta qué son los encuentros vocacionales, dónde hay que ir, y le pregunto: padre, ¿y cuánto hay que pagar? Y el padre, pobrecito, él también me tuvo mucha paciencia. Y ya me comunicó: no, los encuentros vocacionales son gratuitos, es una vez al mes, y lo que vas a ir a hacer es discernir si el Señor verdaderamente te llama a la vida sacerdotal. Entonces, pues acepté la invitación con un montón de miedos, pero acepté la invitación y empecé en este hermoso camino de discernir la voz de Dios. Y bueno, me imagino la experiencia de venir por primera vez, empezar a escuchar cosas que no habías escuchado. No sé si la palabra discernimiento de repente se te hizo novedosa. Vives ese proceso de encuentros vocacionales, que sabemos que es prácticamente un año completo, hay una gran tarea de discernimiento, director espiritual, algunos acompañamientos psicológicos, bueno, una serie de elementos propios de lo que el proceso demanda. ¿Cómo vives esa etapa en que empiezas ya a escuchar fuertemente la palabra vocación, la palabra discernimiento, la palabra llamada, lo que implica, de alguien que no sabía absolutamente nada? ¿Cómo fue ese proceso, ese año de encuentros vocacionales? Creo que ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida, poder empezar a conocer la iglesia, conocer la fe más a profundidad, ser consciente de este Dios que habla y que de verdad nos habla, y nos invita a seguir su camino. Fue emocionante, sumamente emocionante, el proceso, pues de empezar yo lo sentí así: estoy viviendo con Jesús. Ya no es solamente que yo estaba caminando en los caminos de Él, no, estoy viviendo con Jesús. Para mí fue emocionante, y también fue todo un reto, porque también significaba empezar a cambiar los modos de vida y empezar a hacer renuncias muy fuertes, al punto de que si me aceptaban dentro del seminario, yo tenía que renunciar al trabajo, y el trabajo que yo tenía sostenía a mi familia. Entonces eso iba a significar renunciar, abandonar a mi familia en las manos de Dios. Claro, para aquel momento era una cosa durísima para mí. Hoy digo, pues qué tonto. Son las mejores manos. No iban a estar en un mejor lugar que en las manos de Él. Hoy lo entiendo. En aquel momento fue un reto muy, muy difícil. Quizás uno de los momentos más fuertes de estos encuentros vocacionales, y yo creo que tengo que decirlo para dar honor a Dios, darle la gloria que Él merece. Yo era drogadicto, consumía marihuana, consumía cocaína, y ese mundo no es fácil de dejar. Además de eso, pues llegó un momento crítico donde no solamente consumía, sino también vendía. Cuando se sale de ese mundo, uno lo único que piensa es, ¿me van a matar o van a matar a mi familia? Recuerdo, ya bastante adentrado los encuentros vocacionales,
que una de las personas con las que yo vendía había caído preso y después de un año sale de la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, va hasta la casa de mis papás a buscarme. A ver, me voló la cabeza, me voló la cabeza. Cómo los encontró, cómo sabía dónde estaban. Y pues yo dije, pues aquí la única solución es pues ir a verlo, encontrarnos. Ya tomo el contacto que dejó en la casa y quedamos de vernos a la salida del trabajo. No sé, tal vez por mi inocencia o tal vez por el mundo que vi, yo estaba seguro que venía a matarme. Esa era la seguridad, eso es lo que yo sabía en el corazón. Viene a matarme, viene a matarme, así funciona. Yo recuerdo que termino el trabajo y lo que hice fue ponerme la camisa de encuentros vocacionales. Yo quería morir con esa camiseta puesta. Para mí había significado tanto lo que Dios había hecho por mí, que para mí morir con eso puesto, ya solamente eso valía la pena. Entonces me pongo la camisa de encuentros vocacionales y me voy a encontrarme con esta persona. Gracias a Dios no pasó nada. Para no alargar la historia, gracias a Dios no pasó nada. Pudimos hablar, pudimos disculparnos. Yo nunca lo fui a visitar a la cárcel. En ese momento era duro saber que yo estaba dejando las drogas y tener a un amigo en la cárcel por drogas. Y lo que pensaba era, pues, si lo voy a ver, caigo en lo mismo, o probablemente intente pasarle drogas en la cárcel. Entonces, tomé por completo distancia. Tuvimos un momento bonito de reconciliación. Pudimos hablar de su vivencia en la cárcel y pude contarle también mi experiencia, pues, de cambio, de decisión de tomar una vida aceptando el llamado que Dios me estaba haciendo. Entonces, sí, los encuentros vocacionales me ayudaron a sobrevivir, incluso a pesar de estas circunstancias, a pesar de los miedos, a pesar de tantas cosas que podían pasar por la cabeza. De verdad que me ayudaron a vivir de una forma cristiana. Bueno, y eventualmente el proceso vocacional te fue llevando hasta lo que fue ya ser aceptado en el seminario y empezar a conocer lo que significaba el seminario para ti, ¿verdad? Pero para no hablar del seminario, porque tendríamos que alargar esto a 8 años de existencia. Sí. Te voy a hacer 2 preguntas en concretos acerca del seminario. El primer día y el último día. Ok. 2 momentos totalmente opuestos, con 2 versiones de Brian totalmente diferentes y con sentimientos encontrados, me imagino que en ambas, con sus similitudes, pero también con diferencias por lo que ya significaba ese paso. Pues el primer día del seminario introductorio, fue una experiencia muy curiosa. Recuerdo estar en la celebración de apertura, donde venían todos los familiares y amigos y conocidos a dejar a los seminaristas. Recuerdo que habían personas que traían buses de gente, y cuando iban pasando, porque iban llamando por nombre y uno se va acercando, todo el mundo aplaudía, gritaba, aquello era eufórico, y así empezaban uno tras otro, tras otro. Y cuando nombran Brian Pacheco de Piedades Sur, a ver, es que yo vengo de un pueblo muy adentro, nadie aplaudió, solamente mis papás y mi hermanita que estaban por ahí. A mí no me golpeó, el tema no me golpeó porque yo no, ni me lo pensé así en ese momento. No iba por aplausos, yo iba por seguir a Jesucristo, que era el que me estaba llamando. La única cara que recuerdo fue la de Monseñor Ángel, que cuando dijeron de Piedades Sur,
ese hombre se sorprendió y quería ver quién era. Pues era cosa extraña que saliera alguien de Piedad del Sur. Eso pensaba yo antes. Ahora hablando con el padre Juan Bautista, me doy cuenta que no, que verdaderamente hemos sido varios los vocacionados que hemos salido de Piedad del Sur, pero pues diocesanos solamente estamos él y yo. Entonces, pues esa fue la reacción. Fue abrirme a un mundo nuevo. Con eso yo no tengo problema porque pues he andado mucho en trabajos y demás. Entonces, abrirme a una realidad nueva no tenía problema. Para mí fue emocionante. Compartir cuarto con compañeros, empezar a conocer gente desconocida por completo y no saber qué iba a venir. Era la incertidumbre y en medio la emoción de poder estar ahí. Y si nos trasladamos 8 años después al último día de seminario, Te voy a interrumpir para recordar un poquito las palabras de Daniel. A mí Daniel, también el diácono de nuestra diócesis, nos decía, yo ese día estaba más preocupado por dejar el cuarto limpio y a mí no me pasó hasta después me pasó por la cabeza que era el último día. ¿Cómo fue ese último día para ella? Todos vivimos distinto nuestras experiencias. Fue emocionante, para mí fue de muchísima alegría. Muchísima alegría por haber terminado el proceso, muchísima alegría porque me habían dado pues ya la idoneidad, alegría porque me iba del seminario y no mal visto, sino el seminario es mi casa, así me lo dieron a conocer y así lo experimenté, pero es la alegría de saber, ya pasé todo el proceso, lo hice bien, intenté dar lo mejor de mí, entonces fue esa alegría. He de confesar que quería salir rápido. La idea era llegar después del retiro, cargar las cosas al carro e irme. Quería salir rápido. Estaba cansado. También, después de 8 años estaba cansado de la experiencia. Creo que cuando uno camina por un desierto y llega al final, uno se siente cansado. Entonces, la experiencia fue linda, fue hermosa, fue lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, pero también quería que terminara. Sí, cada etapa tiene su propia particularidad. Como sacerdote no puedes volverte a la experiencia del seminario. Y como seminarista, la famosa frase, no queme etapas, viva cada proceso como es. Sí. En su etapa de discipulado misionero, en su etapa de formando pastores. Cada etapa tiene su momento. Y el momento del seminario llega a su fin. Y como vos decís, no dejas el seminario olvidado, sigue siendo la casa de todos los que pasamos en algún momento por ahí. Porque el seminario marca, pero la experiencia termina. Sí. Nadie tiene vocación de seminarista. El ser seminarista no es una vocación, es un tránsito. Uh-huh. Entonces, sí, esa experiencia acaba. Lo que anhelamos todos es pues, que se concrete el llamado que el Señor nos hizo. El llamado a la vida sacerdotal, el llamado pues también a ser diácono, en mi caso transitorio, y poder a futuro también poder ser presbítero, ordenado presbítero. Pues eso es a lo que me sentí llamado y es lo que esperaba y lo que me ilusionaba al saber que terminé el seminario. Hombre, ya viene el llamado, se va a concretar. Sí, el seminario al final es un medio para cumplir o para poder alcanzar ese proceso de llamado a la cual de forma inmadura y muy simple quizás uno asume. El seminario te da las herramientas para clarificar que ese llamado efectivamente es por ahí y entender todo lo que rodea ese llamado. Pero el seminario es el medio, ¿verdad? Porque sales del seminario, pero empiezas otra experiencia, que es la incorporación a la diócesis, ya de forma más concreta, que ya no solamente el fin de semana, sino ya
residiendo en una parroquia, empezando a ver realidades de una parroquia en cada día, empezando a vivir la experiencia del acolitado, vivir la ordenación del diaconado, que también es una experiencia, pero sabiendo que esa es una etapa también transitoria. En el caso de ustedes, transitoria a lo que ya viene, para ustedes en muy poco tiempo. ¿Cómo se prepara Brian a la ordenación presbiteral? A ese momento que quizás solo has tenido en tus sueños, que puedes tener una breve sensación de lo que se puede vivir en miras a la ordenación que ya tuviste, pero que es otra cosa. Lo he comparado muchas veces con los novios, cuando se acercan al día de su boda. Se siente una tremenda emoción, se siente una ilusión lindísima porque es lo que quiero. Y se siente un vacío en el estómago de los nervios, del susto, de saber si lo voy a hacer bien. Se mezclan muchísimas emociones. Y creo que todos los que vamos a pasar aquí por esta entrevista vamos a decir lo mismo. Nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son suficientes para la misión que se nos está pidiendo. Que el que es verdaderamente fuerte y el que nos fortalece para poder llevar esto adelante es Jesucristo. Y eso serena. Cuando me doy cuenta de que sí, yo no tengo la fuerza para llevar esta misión, pero saber que Cristo es el que me da la fuerza, me da la fortaleza, me da el consuelo y la gracia para seguir adelante, consuela. ¿Cómo me estoy preparando? He estado pensando mucho en mi historia vocacional. Lo que decíamos al principio, volver a las raíces, saber de dónde me llama el Señor, saber quién soy, para poder tener los pies en la tierra. Haciendo reflexión de lo que hay en el hondo del corazón también. Nunca terminamos de revisarnos. Y yo en lo personal, con 8 años de seminario, creo que estoy empezando a conocerme, revisándome yo y conociéndome. Entonces también esa experiencia de ir escarbando más el corazón y pidiéndole al Señor que también me ayude a convertirme de lo que me hace falta, cambiar mis actitudes que todavía me falta cambiar. Ahí voy. Intento mantenerme en oración, intento hablar siempre con Jesús. Para mí es vital hablar con Jesús, contarle la vida, lo bueno y lo malo, decirle las frustraciones que hay en medio del ministerio. Creo que es como la forma en que me estoy preparando, hablando más con Él, sincerándome más con Él y abriendo el corazón. Con la experiencia de preparación en miras a la ordenación, y para ir finalizando, ya estamos prácticamente terminando este momento, ¿qué esperan de la diócesis ya como presbíteros? ¿Y cuáles consideras que son los principales desafíos que te esperan como un presbítero, como un neopresbítero de este año 2024 en medio de una iglesia que está viviendo este proceso sinodal, de frente a la etapa propia de la diócesis, con un plan nuevo de evangelización, de frente a las estadísticas que nos hablan de una reducción notable en la cantidad de fieles católicos en el país, con ideas secularistas muy marcadas, también con esta idea de un laicado más activo y participativo en la iglesia, con todas estas realidades. ¿Cuáles considerarías son como los principales desafíos a los que Brian se va a tener que enfrentar? De la diócesis espero acogida y espero acompañamiento. Tenemos que entender bien el concepto. La diócesis somos todos los que vivimos en este territorio de Alajuela. Entonces, al decir espero acogida, no solamente de mi obispo, no solamente de mis hermanos diáconos o de los sacerdotes, espero acogida de la gente, del pueblo, sentirme que es mi casa,
y acompañamiento también de todos ellos. Creo firmemente que hay muchos laicos que me llevan muchas canas por delante, que tienen mucho que enseñarme. Yo tengo un conocimiento básico de muchas cosas, pero la experiencia de vida de estas personas a nivel pastoral, a nivel parroquial, me llevan años de delantera, tienen mucho que enseñarme, mucho que aportarme. Entonces por eso también digo que espero acompañamiento, que no sea solamente, sí, allá va el Padre y el Padre es una cosa y el pueblo es otra, no, caminar juntos, yo quiero caminar juntos con el pueblo, sentirme comunidad, sentirme familia con ellos, poder ir avanzando juntos. Igual con los hermanos sacerdotes que tienen muchísima experiencia pastoreando a este pueblo, y como Monseñor Bartolomé, que podamos caminar juntos también, poder llevar adelante los proyectos que se tienen para esta diócesis, para la edificación del reino. Y los retos y desafíos, hombre, son muchísimos en nuestra sociedad actual. Los retos para la vida de fe creo que cada día aumentan más. Sin embargo, una de las preocupaciones grandes que tengo en el corazón no solamente es de los jóvenes o de los adultos, creo que es algo que se está generalizando. ¿Cómo se nos está olvidando el amor de Dios? Sabemos que Dios nos ama, pero es un conocimiento de libros, o es un conocimiento meramente de enseñanzas, pero siento que no cala, no termina de calar en el corazón. Dios nos ama. Creo que es una de las cosas que veo que me retan, poder mostrar este amor, poder decirle a la gente que sí, de verdad, es que sí te ama. Es que no es una idea, no está escrito solamente en un libro, no, es verdadero. Dios se ha enamorado de ti. Y creo que la gente tiene que saberlo, y tiene el derecho de saber que hay alguien que lo ama infinitamente. El otro reto es ayudar a las personas a vivir con Dios integrado en su vida. Vivimos, y lo veo mucho también en las comunidades, con Dios al margen, con Dios a un lado. Primero son mis proyectos, primero son mis estudios, primero es mi realidad, primero es mi economía, y de último, si me queda tiempo, voy a misa, de último está Dios. Hombre, pero no debería ser al revés, ese Dios que ilumine toda la realidad. Entonces son retos que veo gigantescos, además de intentar que haya una conciliación entre el antaño y lo actual. Creo que son dos culturas que no quieren conciliar entre ellas, y sin embargo es necesario ayudar a que se pueda vivir este encuentro cultural entre los adultos y los jóvenes. Brian, para culminar este espacio, un mensaje final que quisieras darle sobre todo a los jóvenes que quizás están con una inquietud en el corazón, que quizás hoy por hoy no han dado el paso, quizás por temor, por todavía dudas. Aquel joven que tiene alguna inquietud vocacional, o aquel joven que simplemente está buscando a Dios y no lo encuentra. Me gustaría invitarlos a arriesgarse a vivir la vocación. No les prometo un camino libre de espinas. No les prometo senderos amplios y sin obstáculos. Lo que sí les prometo es una experiencia que los va a llevar más allá de ustedes mismos. Una experiencia que los va a llegar a ser plenos en su vida y en su encuentro con Dios. Aquella abandonarse por completo en la providencia de Dios, a pesar de que el camino sea difícil. Y en mi experiencia es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si tuviera que volver a elegir, elegiría lo mismo.
porque ninguna de las experiencias que tuve anterior a esto me llenaron el corazón. Lo único que ha llenado mi corazón fue responderle a Dios, a su llamado, a su invitación. Y por eso los invito también, anímense, sean valientes, confíen en que Dios los va a guiar por buen camino y estén dispuestos a renunciar a lo que sea con tal de ir detrás de Dios. Bueno, sin duda una historia de una vocación que hoy hemos podido conocer de Brian, y eso nos compromete a orar por él, a orar por su familia, a orar por su parroquia de Piedad del Sur, por su comunidad de Quebradilla, que seguramente lo celebrará con mucha alegría tener un hijo sacerdote, tanto su parroquia como su comunidad. Orar por su familia, que también van a vivir esta experiencia junto a él, y orar por Eladio, por Jeremy, por Juan Diego, por Daniel, que junto a Brian tendrán esta hermosa experiencia de su ordenación presbiteral, a la cual por supuesto nos uniremos todos. Una historia vocacional marcada por la contemplación del crucificado, por María que ha estado presente, y por una experiencia sin duda que nos puede conmover a cada uno de los que hoy la conocemos. Brian, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias más bien por el espacio y la invitación. Siempre venir a hablar de Dios en medio de nuestra historia también hace que se caliente el corazón. Entonces, gracias de verdad por la invitación y por permitirme compartir un poquito de lo que Dios ha hecho conmigo. Gracias por su mensaje, por su testimonio, y esperemos que el Señor le dé abundantes gracias, capacidades y aptitudes para ser un buen sacerdote para nuestra iglesia diocesana. Muchas gracias. Queridos amigos, acá culminamos nuestro espacio de historia de una vocación. Pueden visitar nuestro canal de YouTube para ver este y otros episodios que hemos tenido, y seguiremos compartiendo la historia de una vocación con otros hermanos hoy diáconos, futuros sacerdotes de nuestra diócesis de Alajuela. Que el Señor nos bendiga y que Nuestra Señora del Pilar, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, Madre de los sacerdotes, intercedan por nosotros.